Saludos, mi nombre es Marco Nogués y pertenezco al Laboratorio de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En este video voy a presentar cómo resolver un ejercicio de cinemática en una dimensión, haciendo énfasis en la descripción del movimiento. Por lo que justamente vemos aquí una foto estroboscópica, es decir, un diagrama de movimiento de un objeto que está acelerando, que es una de las herramientas que vamos a utilizar en la resolución del ejercicio. El problema es, una partícula arranca desde el reposo y acelera como se ve en la figura. Determina A la rapidez de la partícula en t igual a 10 segundos y en t igual a 20 segundos. Y B la distancia recorrida en los primeros 20 segundos. El énfasis en este video es que se trata de un ejercicio de repaso, es decir, presupone que ustedes ya tienen revisadas las ideas de cinemática en una dimensión y hace un énfasis en la parte que es más complicada, que es la descripción del movimiento a partir del cambio en el tiempo de la aceleración, velocidad y posición. Usa diferentes representaciones para resolver el problema, es decir, no solamente el lenguaje gráfico, también el algebraico, el verbal y el diagrama de movimiento. Y uno de los propósitos es justamente profundizar sobre los términos claves de la cinemática, como por ejemplo aceleración, velocidad, posición, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento rectilíneo uniforme, y cómo, si entendemos bien estos conceptos, puede ayudarnos a razonar en estos problemas. Este video propone que haya una participación activa y por eso no van a estar todas las respuestas. También si tienen dudas pueden ponerlo en los comentarios del video. Y lo que más, y es una recomendación, hay que evitar usar lo que se llama el plug and chug, que significa es agarrar una fórmula y ver qué datos tenemos para simplemente despejar o hacer unas operaciones aritméticas. Lo que nosotros empezamos es justamente en el proceso de describir la gráfica a partir de hacerse la pregunta qué le sucede a las variables dependiente, en este caso aceleración, velocidad y posición, en términos de los instantes de tiempo. Y esto tiene solamente tres respuestas: puede aumentar, disminuir o mantenerse constante. Por ejemplo, en esta gráfica posición contra tiempo, vemos que aquí las posiciones van aumentando y en este lugar van disminuyendo. De este lado, que es velocidad contra tiempo, tenemos que las velocidades van disminuyendo y aquí la aceleración se mantiene constante. Un grado de sofisticación mayor de la descripción me demandaría decir cómo son los cambios de estas variables. En este caso tenemos que fijarnos los cambios verticales respecto a intervalos de tiempos iguales, y aquí vemos cómo los intervalos de los cambios de posición van disminuyendo y por este lado los cambios de posición van aumentando. En este caso tenemos que tener una recta, por lo tanto los cambios de la variable dependiente velocidad son constantes. Y aquí no hay cambios, por lo tanto no podemos decir nada acerca de si aumenta, disminuye o es constante el cambio de la variable. Regresando a nuestro problema, y con esta misma idea tenemos que describir la gráfica por tramos, porque tenemos tres comportamientos diferentes. Por ejemplo, de 0 a 10 segundos, observamos que la aceleración siempre es 2 metros sobre segundo al cuadrado, por lo tanto la aceleración es constante a lo largo del tiempo en este tramo. Y como no hay cambios en esta variable, entonces no podemos decir que no hay cambios en esta segunda parte. Para poder lo que les pido entonces es que terminen de describir la gráfica de las segundas partes en una hoja que esté ordenado para que tengan ustedes orden en sus notas. La siguiente parte implica profundizar en lo que sabemos sobre la aceleración en una dimensión.
Aquí lo que se les demanda a ustedes es que tienen que revisar en un libro, en un video, las ideas principales y tienen que hacer notas de lo que ustedes entiendan sobre estas ideas. Y a lo largo de que van resolviendo problemas, estas ideas se van haciendo cada vez más claras. Entonces, un ejemplo es, ¿qué es la aceleración? Cambio de la velocidad en el tiempo, sus unidades son metros sobre segundo al cuadrado. Es una cantidad vectorial, se representa por una flecha, pero en una dimensión la aceleración puede ser positiva, lo cual quiere decir que aumenta la velocidad, o negativa, que disminuye su velocidad. Para la descripción verbal, ojo, vamos a considerar que un objeto acelera si la rapidez, es decir, la magnitud de la velocidad, aumenta. Eso lo podemos ver en este diagrama de movimiento, donde tenemos imágenes e intervalos de tiempos iguales. Las velocidades van aumentando y en este caso las aceleraciones son constantes, pero le indica a la velocidad que tienen que cambiar aumentando el tamaño de la velocidad. Y si va frenando, en el sentido que uno entendería si ven un coche y aprieta el freno, los vectores velocidad van disminuyendo, el tamaño de los vectores velocidad, que es la rapidez, disminuye, y la aceleración justamente va en sentido contrario para indicar que justamente se tiene que disminuir la velocidad. También se puede calcular la aceleración media o promedio y considerando el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que esto me indica que la aceleración es constante y diferente de cero, esto quiere decir que el cambio de velocidad es constante. Ejemplo, si la aceleración de un objeto es 2 metros sobre segundo al cuadrado, esto quiere decir que en el primer segundo su velocidad es 0, después 2 metros sobre segundo y luego 4 metros sobre segundo. Es decir, aumenta en 2 metros sobre segundo cada segundo. Si la aceleración es 0, la velocidad es constante. Esto puede incluir el reposo. Y aquí justamente tenemos un ejemplo de la representación de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con la aceleración constante. Con esta comprensión podemos hacer la tabla de los valores de la velocidad. De 0 a 10 segundos la velocidad es 2 metros sobre segundo al cuadrado y ya comentamos que el cambio de velocidad es 2 metros sobre segundo cada segundo. Hasta los 10 segundos, donde la aceleración es 0, no cambia la velocidad. Mucho ojo, muchas personas consideran que no cambio de velocidad significa que está en reposo y no, significa que no hay cambio de velocidad. Justo lo vemos claramente aquí, se mantiene la velocidad que tiene. Hasta los 20 metros sobre segundo, en el instante de tiempo de 15 segundos, donde ahora la indicación es que disminuye la velocidad en 3 metros cada segundo, obteniendo entonces una velocidad de 5 metros sobre segundo en el tiempo 20 segundos. Con estos datos podemos entonces graficar el movimiento en velocidad contra tiempo y lo que vemos es primero una recta, luego con una pendiente y una buena pregunta es cuánto vale esta pendiente. Luego aquí tenemos una recta horizontal de 10 a 15 segundos y finalmente una recta con una pendiente negativa de 15 a 20 segundos. Aquí podemos nosotros poder describir qué es lo que sucede con el movimiento de manera real. El objeto va a acelerar de 0 a 10 segundos. ¿Por qué? Porque recordemos que si un objeto acelera quiere decir que aumenta su rapidez. En este caso todas las velocidades son positivas, por lo tanto la velocidad y la rapidez es la misma. Entonces aquí aumenta su rapidez, acelera. Mantiene su rapidez constante y luego aquí disminuye su rapidez, frena. Y como dijimos con anterioridad, el hecho de que las velocidades sean positivas quiere decir que va en dirección de los positivos. Aquí es muy importante dejar la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? Esta gráfica fue hecha con el programa Desmos, que nos va a servir después para verificar nuestro resultado. Es muy útil entonces hacer nosotros una representación de diagrama de movimiento para ver
cómo es lo más cercano al movimiento, es decir, como si estuviéramos tomando una fotografía estroboscópica. En este caso vamos a utilizar un modelo de partícula puntual y aquí nos damos cuenta que durante los primeros 10 segundos las distancias van aumentando. Después aquí tiene una rapidez constante y fíjense cómo más o menos la distancia recorrida aquí es la que se mantiene en el tramo de rapidez constante, para finalmente en los últimos 5 segundos las rapideces van disminuyendo, pero el objeto siempre se está moviendo hacia los positivos. En este caso lo único que faltaría y que les pediría que hicieran es dibujar los vectores velocidad y aceleración basándose en el diagrama de movimiento que pusimos en la diapositiva de la aceleración. Con esto tenemos elementos para dibujar nuestra gráfica posición contratiempo, siempre y cuando recordemos que el movimiento acelerado positivo es una parábola que va aumentando las posiciones y aumentando los desplazamientos. De 10 a 15 tenemos una recta con la pendiente 20 metros sobre segundo. Esto quiere decir que el movimiento es rectilíneo uniforme. Y finalmente, en los últimos 5 segundos, las posiciones siguen aumentando, pero como va frenando, los desplazamientos se hacen cada vez más pequeños. Aquí es frecuente dibujar la gráfica hacia abajo, confundiendo que frenar es ir hacia los negativos. Entonces, el movimiento es siempre hacia los positivos. Finalmente, para responder a nuestras preguntas, por un lado necesitamos las ecuaciones de movimiento. Esto nos va a pedir hacer representar nuestra función por tramos, utilizando nuestros conocimientos que tenemos de las funciones. En el caso de la aceleración, tenemos de 0 a 10 segundos una constante, entonces la aceleración, la expresión algebraica es A es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado, aquí es 0 metros sobre segundo al cuadrado, y de 15 a 20 segundos es menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. En el caso de la velocidad, recordemos que la ecuación de la velocidad general es la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Pero aquí tenemos un caso muy particular, que es que algunos de los movimientos, sus tiempos iniciales no son cero. Entonces aplican estas generalizaciones de las ecuaciones. Entonces, en el primer caso tenemos que la velocidad con respecto del tiempo es igual a la aceleración, 2 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo. Luego vamos a tener una constante que significa que la rapidez es constante, por lo tanto la velocidad es igual a 20 metros sobre segundo. Y finalmente en el último tramo tenemos que la velocidad con respecto al tiempo es igual a menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí tenemos que poner que el tiempo inicial es 15 segundos para la velocidad de 20 metros sobre segundos. Y aquí tenemos que acotar las funciones. Estas ecuaciones las escribí en el programa Daum Equation, que aquí está la referencia, y les pido que de tarea o como ejercicio representen las ecuaciones de la parte de posición con respecto del tiempo. Finalmente, como una manera de verificar, lo que vamos a hacer es que nuestras ecuaciones las vamos a poner en el programa Desmos. Y lo único que nosotros tenemos que tener cuidado es que en Desmos no podemos poner las variables v y t, sino tenemos que poner las variables matemáticas que se utilizan y y x. Y para poner que sean intervalos, ponemos los corchetes. Entonces, estas serían las ecuaciones que hay que poner en Desmos, y les invito a que los hagan su gráfica en Desmos, tanto para la aceleración como para la posición contratiempo, para que verifiquen su resultado. Finalmente, uno sabe si aprende si aplica lo aprendido. Entonces,
realicen los mismos pasos de descripción del movimiento para esta gráfica velocidad contra tiempo. Gracias.